Edgardo, un tema que también sometemos a análisis en nuestro programa Es Noticia, por eso desde Buenos Aires nos acompaña Tomás Montenegro, secretario general de ATECH, Sindicato Docente de Chubut. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, mi cargo es secretario general de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Chubut. Y bueno, hoy estuvimos presentes en la movilización dentro del paro nacional, como bien lo decía el periodista, luego de la represión que sufrimos en nuestra provincia, con más de 106 días de acampe, con más de 5 semanas de paro consecutivo, en un contexto de más de un año de congelamiento salarial en nuestra provincia, en el marco de los tarifazos de la canasta básica, que en la provincia nuestra, en la región patagónica, todavía es más elevada que en el resto del país. Así que una crisis muy profunda, muy grave, que no encuentra, digamos, una reacción política dentro de lo que es el gobierno provincial, y hoy nosotros presentes aquí en la capital de nuestro país para manifestarle y exigirle al gobierno del presidente Macri que no puede mirar para el costado, que no se puede desentender y que tiene todos los elementos dentro de la ley, como es la ley de financiamiento educativo, para cumplir y resolver lo que nosotros estamos exigiendo en la provincia de Chubut. Ahora bien, en consonancia con lo que me acaba de decir, hay una exigencia que se ha mantenido como constante a nivel país, que el gobierno nacional restablezca la paritaria federal. A ello se suma un reclamo igual de justo, que el Ejecutivo Nacional le brinde ayuda económica a las gobernaciones para solucionar los conflictos provinciales todavía abiertos en 9 de los 24 distritos. ¿Cuál es la situación al interior del país, como representante regional que es usted? Claro, es así. Nosotros entendemos que el gobierno nacional, al violar las leyes, como es la no convocatoria a la paritaria nacional docente, generó un escenario donde los gobiernos cómplices de este ajuste neoliberal, como es el gobierno de nuestra provincia, en la provincia de Chubut, tampoco haya convocado a las paritarias docentes. Esto generó que ya desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, el gobierno provincial no cumpliera con lo que mismo firmó, que era la convocatoria a nuestra paritaria. Ya desde ese año, desde el mayo del año pasado, nosotros venimos con el salario congelado y, como decimos, esto ha provocado en nuestra provincia, en nuestra región, una cadena de situaciones negativas, ya que somos los trabajadores del Estado, no solamente los docentes, sino que todos los trabajadores del Estado en nuestra provincia, el sostén y el motor económico de nuestro mercado interno. Nosotros, al no tener un solo peso de aumento, ha generado en muchos sectores económicos de la población, como pequeños y medianos comerciantes, el cierre de muchos de esos comercios, o incluso los despidos que provocan la falta de un funcionamiento económico interno que han provocado estas políticas de ajuste. Con lo cual, lo que ha sucedido con el ajuste a los trabajadores del Estado luego se replica de manera negativa para con el resto de la sociedad. También tenemos que decir que hay un abandono y un retiro de las políticas públicas en lo que es la presencia del Estado. Hay un desfinanciamiento a la educación que ha provocado el desmantelamiento de las escuelas, no solo en la parte de infraestructura, sino en los planes socioeducativos que habían venido a elevar la calidad educativa de contención para nuestros estudiantes justamente elevar la calidad educativa con docentes con más trabajo, con inversión, con las netbooks que antes se le repartían a los estudiantes y que dejaron de hacerse esas entregas, o los que son, por ejemplo, en las cuestiones de salud, los insumos para nuestros hospitales públicos y la falta de una presencia de política estatal en este sentido es lo que más marcado vemos como ausencia de política del Estado. A esto también hay que sumarle despidos en diferentes sectores del Estado nacional, pero que también se van replicando en las provincias del interior, con un efecto, por supuesto, altamente negativo, donde nosotros denunciamos que el retiro del Estado también provoca la posibilidad de que los negocios privados, que en este contexto de cómo está conformado el gobierno nacional de la República Argentina
que está conformado con una visión empresarial, donde los trabajadores somos un costo y para ellos nosotros deberíamos cobrar menos, nuestro salario debería ir a la baja. Y a propósito de eso que acaba de decir, hay una frase que me llama muchísimo la atención y aparecía en esos carteles de la protesta que protagonizaban en la capital argentina durante esta jornada. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Esta frase está muy en sintonía, digamos, con lo que alegan los representantes gremiales. O sea, los maestros argentinos vuelven a estar bajo la línea de la pobreza. Digamos que, ¿cuál fue el detonante de esta grave crisis? Bueno, esto es un cúmulo de consecuencias. Nosotros creemos que el gobierno, como te venía diciendo, tiene un perfil empresarial donde evidentemente muestra a las claras que vino a bajar el salario de los trabajadores y vino a quitar derechos a los trabajadores. Nosotros creemos que en la provincia de Chubut estamos siendo punta de lanza de un ajuste feroz que ahora, con el acuerdo que hizo el presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional, todavía va a ser más grave y es probablemente que se replique este tipo de situaciones para el resto del país. Estas políticas de ajuste que hoy en nuestro país están generando grandes ganancias para los sectores privilegiados, para la clase dominante, pero que al pueblo argentino le significa la falta de educación, la falta de salud, la falta de un salario digno, la falta de un trabajo digno para todo el pueblo argentino, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos como una política que se lleva adelante desde el presidente Macri y que se replica en las provincias que son cómplices del ajuste y que nosotros estamos viviendo en nuestro país, en algunas provincias. Nosotros los patagónicos volvemos a denunciar que somos el patio trasero y olvidado de nuestro país y por eso hoy muchas de las cosas que denunciamos en la capital de nuestro país tienen que ver con eso, con que el gobierno nacional no puede desentenderse de los graves conflictos que estamos atravesando no solo en nuestra provincia, sino también en muchas otras provincias y bueno, que debe justamente tener políticas que respondan a eso. Lamentablemente, la característica de estos gobiernos neoliberales, centralistas y de tinte de derecha, como decimos, lamentablemente castigan al pueblo, nos reprimen cuando salimos a defender nuestros derechos y por eso nosotros entendemos que el camino es la unidad, como la hemos construido en la provincia de Chubut, para enfrentar estas políticas de ajuste y para que en nuestro país la política vuelva a convertirse en una herramienta de construcción de derechos a través de un gobierno popular, a través de un gobierno que vuelva a estar del lado de la gente. Y eso también es algo que tenemos que tomar conciencia y trabajar los trabajadores unidos en la defensa de nuestros derechos. Un gobierno que vuelva a estar al lado de la gente. Una muy buena consigna esa. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Para el Espacio es Noticia. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos visibilizar este conflicto y bueno, un saludo a toda Telesur y a toda la audiencia. Lo propio.